días, familia amada. Es un gusto tenerlos aquí. El día de hoy queremos decirles que vamos a estrenar un nuevo formato llamado Expanded. Este formato va a presentar ideas que son dignas de ser contadas. Son ideas que nos van a brindar herramientas que bajo la guía del Espíritu Santo nos van a ayudar a predicar el Evangelio, llevar el Evangelio de una forma más eficaz y más eficiente. El día de hoy, en esta primera sección, vamos a tener a Jimena Rojas, vamos a tener a Matías Cubero también y a Matías Vargas, ¿ok? Ellos son muchachos que representan generaciones que viven en nuestra iglesia. Ellos nos van a presentar la perspectiva del mundo que ellos tienen, y no solamente eso, sino también los desafíos que ellos enfrentan como generación, y también nos van a enseñar desde su perspectiva, desde sus ojos, cuál es el rol de la iglesia en estos tiempos, ¿ok? Entonces, si traen cosas para anotar, anoten. Ellos tienen mucho que compartir desde su forma de ver el mundo y espero que les sea de bendición, ¿ok? Entonces, sin más, vamos. Buenos días, mi nombre es Jimena Rojas Silva. Soy una preadolescente que asiste a Hope. En nuestro ministerio atienden chicos y chicas de 10 a 12 años, el cual nos instruye en principios de humildad, obediencia, propósito y esperanza en nuestras vidas. Pero me encantaría imaginar cómo podemos hacer que la iglesia sea un lugar donde las nuevas generaciones se sientan escuchadas, valoradas y emocionadas por estar. Servidores, nosotros somos preadolescentes comenzando a vivir nuestra vida en Cristo de manera personal, por lo cual quiero que entiendan que nuestra forma de aprendizaje es diferente. Ustedes ya vivieron esta etapa. Creo que la clave está en conectar con el mundo de las siguientes maneras: creando espacios donde podamos expresarnos, diseñar actividades creativas y divertidas, y hacer que nos sintamos valorados y escuchados. Al vivir esta experiencia en Hope, un lugar donde pude aprender, divertirme, sentirme aceptada y descubrir el propósito que Dios tiene para mi vida, relacionarme con más chicos de mi edad y contarle a mis compañeros de la escuela que en la iglesia donde yo me congrego hacemos actividades todas bonitas que nos dan de conocer de Dios de una forma creativa y educativa. Nosotros estamos en una etapa llena de cambios, por ejemplo, cambios físicos, emocionales y sociales. En este periodo enfrentamos varios desafíos que pueden dificultar nuestra participación activa en la iglesia. Algunos ejemplos serían la presión social, la falta de conexión, las dudas e inseguridades y las distracciones tecnológicas. Creo que para lograr atraer a más preadolescentes y ayudarlos a formar parte activa de la Iglesia de Cristo, es importante tener estrategias que entiendan nuestras dudas y desafíos, tales como crear programas enfocados para nuestra edad, fomentar la participación activa, establecer mentores juveniles, tener espacios seguros para la discusión, el uso creativo de la tecnología, involucrar a los padres de familia y celebrar nuestros logros. Como conclusión, la iglesia tiene una gran responsabilidad de ser un lugar donde podamos encontrar identidad, seguridad y propósito en Cristo. Si se adaptan las estrategias para satisfacer nuestras necesidades específicas de esta etapa, veremos el cambio que queremos en la iglesia. Es un esfuerzo que vale la pena, dado que creo que somos el futuro de la iglesia. Gracias por su atención. Buenos días, iglesia, ¿cómo están?
Me alegro un montón que estén bien. Estoy sumamente agradecido y feliz de poder compartir el mensaje de Jesucristo a todos ustedes. Es un gran honor, en serio. Y bueno, para empezar, me voy a basar en una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo atraemos jóvenes de mi edad, o sea, de 13 a 17 años, a la iglesia? ¿Qué cosas debe desaprender la iglesia para volver a aprender? Yo creo que como punto principal es sumamente importante entender que no es lo mismo un adulto que un joven. Los jóvenes están pasando por una etapa de cambios totalmente diferentes, cambios emocionales, cambios físicos, espirituales, sociales, entre otros. Creo que la palabra de Dios puede transformar cualquier vida, adulta o joven. No tiene límites. Pero sí creo firmemente que la palabra de Dios tiene que ser enseñada de diferente manera dependiendo a quién se la estemos enseñando. Vean qué mejor ejemplo nos da Pablo en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Como bien lo explica el apóstol Pablo, cada etapa de desarrollo tiene que ser abordada individualmente. ¿Por qué? Por lo que vimos. O sea, yo no puedo ir a enseñarle lo mismo a un niño a lo que se le puede enseñar a un joven, porque están pasando por procesos sumamente y totalmente diferentes. Y también Jesús a nuestra edad empezaba a experimentar cambios. Vean lo que dice en Lucas capítulo 2 versículo 52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y para con la gente. Ahora, hay 5 cambios en nuestro desarrollo que la iglesia, específicamente líderes del ministerio de jóvenes, deben tomar en cuenta para lograr atraernos a nosotros, a la iglesia, y más importante, atraernos al amor de Jesucristo. Como primer punto, quisiera tocar el desarrollo físico. Jesús ya crecía en estatura. Nosotros los jóvenes también crecemos. Nos salen espinillas, nos empieza a cambiar la voz, también crecemos. Los órganos sexuales reproductivos empiezan a cambiar. Se secretan hormonas para algún día ayudarnos a ser adultos y también en nuestra vida reproductiva. Debido al aumento en testosterona, en estrógenos y en progesterona, nos empieza a atraer el sexo opuesto, que es completamente normal. Pero creo que la iglesia debe aprovechar este momento para enseñarnos el plan perfecto que hizo Dios. Enseñarnos que mi cuerpo no me pertenece a mí, sino que es de Él, y que dentro de mí está el templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que si yo sé quién habita dentro de mí y que si este cuerpo no es mío, ¿qué voy a hacer yo? Vivir una vida en obediencia acorde a lo que dice la palabra de Dios y con pureza de corazón. Aprender a valorar el cuerpo mío y el de los demás como Cristo los valora es disminuir los chances de poder entrar en fornicación, en pornografía y en embarazos adolescentes, que es exactamente lo que el enemigo quiere hacer para desviarnos del camino y propósito que Dios nos ha trazado en nuestras vidas. Como segundo punto, veremos el desarrollo intelectual. Jesús, a sus 12 años, ya crecía en sabiduría. Cuando somos niños, nuestro intelecto se basa en el tacto y en la vista. Cuando empezamos a crecer, cuando nos hacemos adolescentes, nos empezamos a hacer preguntas sobre cosas inmateriales,
o abstractas. Empezamos a razonar el porqué de las cosas. Por eso es que a veces nos juzgan de criticones, porque preguntamos todo. Y es parte de nuestro desarrollo, no tiene nada de malo. Nos empezamos a hacer preguntas más difíciles y hasta incluso preguntas más profundas sobre nuestra fe cristiana. Creo firmemente que la iglesia debe entender que nuestra fe no es una fe 100% emocional, sino que más bien es totalmente intelectual y racional. Porque como dice el primer mandamiento, amarás a tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente, con la razón. Ahora en los colegios y en las universidades se nos pasa enseñando que el ateísmo es una moda, que la evolución es una ciencia cuando en realidad es una filosofía disfrazada de ciencia. Por eso es importante, iglesia, que ustedes nos enseñen a nosotros los jóvenes las bases de nuestra fe, aprender a defender nuestra fe. ¿Para qué? Para saber qué es mentira y qué es verdad, para saber defender en lo que nosotros creemos y en lo que sabemos que es verdad. Como tercer punto, vamos a abordar el desarrollo emocional. La adolescencia es una etapa que está llena de cambios importantes y que el cerebro también sufre estos cambios. Las emociones también pueden a veces ser un poco contradictorias. Estas pueden ser afectadas por situaciones difíciles dentro de la crianza, el colegio o en la escuela. Y estas situaciones pueden llevar a sentimientos de frustración, inseguridad, enojo, ansiedad, y además pueden llevar a momentos de euforia. Y también empezamos a experimentar el enamoramiento como un sentimiento que no habíamos sentido antes. Por eso es importante que como nuestro carácter está en formación, la iglesia nos enseñe que nosotros somos útiles, amados, valorados y respetados para lograr llevar una vida emocional más equilibrada. Timoteo era un joven muy inseguro, lleno de timidez y tenía una falta de identidad muy grande. Pero Pablo, su padre en la fe, le reforzó su valía y dignidad como hijo, como humano y como servidor. Y Timoteo llegaría a ser uno de los líderes más grandes de la iglesia de Éfeso. Por eso, creo indispensable que la iglesia nos tiene que enseñar que a través de la palabra de Dios podemos lograr llevar una vida emocional más equilibrada como Dios quiere que la llevemos. Punto número 4, desarrollo social. Cuando somos niños, nuestro contacto social está delimitado a la voluntad de nuestros padres. En cambio, cuando somos ya adolescentes, nos empezamos a independizar más de la buena manera. Ya a Jesús le pasaba esto a sus 12 años. Vean lo que dice en Lucas capítulo 2, versículos 48 al 49. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Dentro de esta independencia es importante a nosotros los jóvenes hacer vínculos con amigos. La aceptación dentro de los colegios es un gran beneficio para nuestro desarrollo emocional y social. Y también las actividades del ministerio juvenil, como las actividades deportivas,
la música y el compartir después de cada enseñanza son momentos sumamente valiosos para lograr hacer amistades que crean en los mismos valores y en la misma fe que nosotros. Porque como dice Pablo en 1 Corintios 15:33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso tiene que quedar claro, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, iglesia, yo les pido que a nosotros los jóvenes se nos enseñe sumamente bien qué es y qué no es un amigo verdadero. Y para finalizar, veremos el desarrollo espiritual. Cada ser humano, aunque lo quiera o no lo quiera, tiene un área espiritual. Y en la adolescencia, esta área se empieza a activar de una manera más clara, buscando dos cosas principalmente: identidad y propósito. Lamentablemente, hoy en día, a los jóvenes se están suicidando y tienen tasas de depresión más altas. Pero al final de todo esto se basa en que los jóvenes no tienen bien claro su identidad y su propósito, y eso trae desesperanza. Por eso creo fundamental que la iglesia logre contestar a las 3 preguntas existenciales fundamentales que todo ser humano se pregunta, todo, hasta en lo más profundo de su corazón. La primera es: ¿quién soy? La segunda: ¿por qué estoy en esta tierra? Y la tercera: ¿para dónde voy? Esto responde a identidad, propósito y destino. Y solo a través de las Sagradas Escrituras podremos saber la respuesta. Porque yo no soy huérfano, sino que soy hijo. Yo vine a esta tierra a glorificar el nombre de Jesucristo, y que algún día iré a la eternidad con Él. Además, el ministerio de jóvenes debe intentar incentivar al crecimiento de los dones espirituales que cada joven tiene. El don de la enseñanza, el don de la oración y de la alabanza, el de la oración y otro más. Y quiero que esto quede muy claro, porque como Pablo le decía a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, le dice: Timoteo, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Finalmente, como hemos visto, la adolescencia es una etapa sumamente vulnerable a caer en las mentiras del enemigo. Y esto es debido a que nuestro carácter aún no está totalmente desarrollado. ¿Qué necesitamos los jóvenes? Identidad, propósito y destino. Comprender que solo en Cristo podremos hallarlos. Que Dios los bendiga y que tengan bonito día. Buenas, iglesia, ¿cómo están? En Victoria. ¡Y qué lindo! Qué gusto estar con ustedes acá. Pedirle a producción a ver si me dan el permiso como de empezar a ponerme un poco nervioso. No sé. No, todo bien, yo estoy nervioso desde ayer, no pasa nada. Nada más denme un segundito para organizarme aquí, porque si ustedes no saben, a los jóvenes de mi edad nos cuesta mucho esto de la tecnología. Nos come. Ya le caí mal a todos.
Iglesia, sinceramente es un verdadero honor estar aquí con ustedes y poder compartir el mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para todos y cada uno de nosotros, servidores y servidoras de Cristo Jesús. Los jóvenes de mi edad nos encontramos en una de las etapas de la historia más complicadas, en las cuales somos bombardeados con todo tipo de información, de todo tipo de fuente, con todo tipo de intención. Y quisiera ver si alguno de ustedes tal vez ha escuchado a alguno de los jóvenes de mi edad decir alguna de estas frases, alguna de estas mentiras. La iglesia es un montón de pecadores e hipócritas. En ese culto solo le dan la cabeza a usted. La iglesia es solo para sacarle la plata a uno, ¿verdad? Los mandamientos no existen, me lo dijo un amigo, eso es un invento de los sacerdotes. Ir a la iglesia, no hombre, eso es aburridísimo. O es completamente irracional creer que Jesucristo resucitó de los muertos, eso es un cuento de hadas. Esas son muchas de las frases que los jóvenes de mi edad utilizamos, y pues no estamos aquí para ir por todas y cada una de estas frases y desmentirlas, pero la idea es que usted como iglesia pueda entender cómo piensan los jóvenes de mi edad. ¿Ya había escuchado alguna de estas ideas antes? ¿Se interesa usted por entender por qué los jóvenes piensan esto y cómo nosotros como iglesia lo contrarrestamos? Genial, si su respuesta es sí, gloria a Dios. Para nosotros, para nuestros jóvenes, está muy de moda las filosofías y religiones paganas. Todas estas filosofías no van en contra de ningún deseo humano, son las mismas de las que Pablo advertía en Colosenses. A esto me refiero al relativismo, al budismo, a las ideologías de género, el progresismo y demás. Eso está muy de moda, igual que la psicología, los coaches, los motivadores. Eso es algo que los jóvenes de nuestra edad nos atrae muchísimo. Y las personas que sí están preparadas para responder mis preguntas. Muchos filósofos o científicos que yo sigo en redes sociales o demás, ellos sí logran responder a mis dudas existenciales, ellos sí logran utilizar la ciencia para poder explicarme el universo y la realidad en la que vivo. Eso es lo que está muy de moda. Y todo esto nos lleva a tener una población en la cual, basado en una encuesta de la cual no tomo el crédito, pero una muy alta cantidad de jóvenes, después de terminar el colegio o en los años posteriores, no vuelven a tener contacto con la iglesia. Y un muy alto porcentaje de ellos también no solo se separa de la iglesia, sino que se para en contra de la iglesia. Lamentablemente, casi la mitad de los jóvenes no creen que Jesucristo resucitó de los muertos, y más de la mitad no cree que Jesús es el Hijo único del Dios verdadero. Y les pregunto, ¿cuánto porcentaje de ellos creen ustedes que estudia la Biblia constantemente? Me senté a hacer la matemática y no es ni siquiera la mitad de la mitad de la mitad. Tal vez usted como servidor no se identifica con nada de esto en el sentido de que, sí, mira, yo he pasado por eso. O tal vez sí, pero en realidad todos acá hemos pasado por tener dudas o por la tentación de alejarnos del Señor. Y quiero tomar un pequeño espacio para hablarle justamente de eso. No quiero reiterar en lo que ya se ha dicho o en lo que el resto de mis hermanos y hermanas han predicado aquí, sino que más bien me quería enfocar en un punto en específico. No puedo detenerme a hablar de tantas mentiras y cosas que nos alejan del Señor, pero les quería contar en Salmo 118, dice, 118, 22, dice que la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Ese verso no solamente se utiliza como un salmo, sino también como canción, como cántico. Y yo, no sé si usted sabía, pero la palabra que se utiliza en el idioma original, en este versículo, para día, es yom. Yom quiere decir específicamente 24 horas, pero también puede referirse a un periodo de tiempo indefinido. O sea, básicamente un periodo de tiempo que no tenemos determinado cuándo termina. Entonces, cuando la palabra dice que la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal y que eso es la obra del Señor,
lo podremos transportar a nuestra realidad, a nuestro hoy en día, y entender que el día del Señor, en el cual nos podemos alegrar y gozar, es el periodo de gracia en el que nosotros vivimos ahorita. Y si usted, iglesia, está lejos del Señor, y créanme que yo les puedo dar cátedra de eso, nosotros tenemos que entender que por el hecho de que no solo porque servimos, venimos a la iglesia, conocemos de la palabra, oramos por los demás, ya entonces somos una pizca más independientes de la gracia de Dios. Todo lo contrario. Nosotros, como iglesia, a pesar de que venimos, leemos la Biblia, conocemos, oramos, servimos a los demás y aún así fallamos, necesitamos del perdón de Dios de nuevo. Eso quiere decir que nosotros como iglesia necesitamos de la gracia de Dios cada vez más y no cada vez menos. Pero a veces no lo pensamos así, inclusive inconscientemente. Creemos que nos vamos independizando de la gracia de Dios una pizca más. Y si no es suficiente el entender lo que te estoy diciendo, entonces te va a tomar mucho, mucho tiempo volver a acercarte al Señor. Tanto tiempo como me ha costado a mí tantas veces. Pero la cosa, iglesia, es que ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. No podemos quedarnos caídos más. Acércate de nuevo, iglesia, porque el Señor se está acercando a ti. Si no, mira este congreso, ¿no es esto obra de sus manos? El Señor se está acercando a las puertas de tu corazón y las está tocando. ¿Qué más te detiene de volver a Él? Eso era un pequeño fragmento que les quería compartir, un pequeño punto sobre nosotros como iglesia. Pero ya que conocemos un poquitito más sobre los jóvenes de mi edad, surge la pregunta, bueno, ¿y entonces cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para traer jóvenes a la iglesia? Cuando a mí se me presentó esa pregunta, de hecho más bien me costó un poco como procesarlo y pensar cómo podía responderlo de la forma correcta. Y creo que me voy a concentrar solamente en un punto en específico, y eso está en Hechos 17. Igual no tenemos el tiempo de sentarnos y leerlo todo detenidamente, pero yo le recomiendo que si a usted le interesa entender cómo nosotros como jóvenes pensamos, la filosofía que hay detrás dentro de las construcciones de pensamiento que tenemos, vaya a ver Hechos 17. En Hechos 17 Pablo para en Atenas, o sea, está a la espera de Timoteo y otro que lo estaban acompañando en su viaje misionero. Él venía de predicarle a todo el mundo, literal, y para ahí esperando a los demás sin necesidad específica de que yo vengo aquí a una misión, ¿verdad? Pero dice la palabra que él se sentó en un monte y que veía a la población de Atenas sumida y perdida en idolatría. Dice la palabra que el corazón de Pablo se enardeció al ver el pueblo. La palabra enardecer quiere decir que se retuerce, que se siente incómodo, que no puede estar tranquilo con lo que está viendo. ¿Tenemos nosotros un corazón así por los jóvenes de mi edad? Los griegos en Atenas estaban llenos de idolatría, seguían filósofos y creencias huecas y engañosas. Siempre querían estar al tanto de todo lo que era nuevo, muy parecido a nosotros. Estaban apasionados por seguir a los filósofos que mejor hablaran y que mejor les respondieran sus preguntas. Esa es la generación de hoy en día de nuestros jóvenes. Y nosotros como iglesia debemos examinarnos y asegurarnos que tenemos un corazón enardecido como el de Pablo, pero por los jóvenes de mi edad. Pablo vio a los atenienses perdidos en idolatría, dice la palabra que él bajó rápidamente. Claro, él estaba preparado también, no crean que les estoy diciendo, pum, vaya ahí sin ningún tipo de preparación, no habiendo pasado de Génesis 1, a predicarle a todo el mundo. Pablo es una de las personas más preparadas en toda la historia bíblica, pero dice que él baja rápidamente y le predica a todos, de toda forma, en todo lugar. Y en cierto momento inclusive llegan los filósofos, que son como lo más top de Grecia. Y cuando los griegos se dan cuenta que Pablo puede responder y puede hablar como lo hacen sus filósofos estudiados, entonces ellos empiezan a escuchar lo que Pablo tiene por decir. Y dice la palabra que muchos creyeron. Y después llegaron los jefes de los filósofos. Y ellos sacaron a Pablo de la ciudad, lo apedrearon, lo mataron, lo emprisionaron. No,
Nosotros a veces como iglesia creemos que si les vamos a predicar del Evangelio de Cristo, nos van a apedrear y nos van a matar. Y claro, es factible, pero no siempre es así. Los jefes no solamente no lo sacaron, ni lo apedrearon, ni lo aprisionaron, sino que se lo llevaron a un lugar sagrado, un lugar muy especial para ellos, el Areópago, y le preguntaron: Pablo, ¿de qué estás hablando? Y Pablo, con pasión por ese pueblo, por esas personas y con la preparación correcta, les dijo que él venía a predicar sobre la cruz de Cristo. Y dice la palabra que muchos de ellos creyeron. Así que para terminar, yo conozco a la población de mi edad bastante bien, lo suficiente como para poder asegurarte que lo único que puede traer un joven de mi edad a los pies de Cristo es la predicación del poder de Dios. El versículo lema del Congreso, que va a aparecer ahí en 3, 2, antes y todo. El versículo lema de este Congreso habla justamente Pablo, recordándole a la iglesia de Corinto que él no predicó con sabias palabras elocuentes, con sabiduría humana, sino que él predicó en poder de Dios. Y el poder de Dios es la cruz de Cristo, lo cual es tontería para algunos y poder para nosotros. Asegúrate tú de predicar el poder en el poder manifiesto del Espíritu Santo y no con sabiduría humana. O sea, a la espera de que el Espíritu Santo haga su obra por medio de ti. A la espera, iglesia. Esa espera no es quedarse así. Ay, es que el Señor no me utiliza. No, esa espera es activa, preparada, como Pablo. ¿Sabes tanto como Pablo? ¿Estás tan preparado como Pablo? Tenemos que prepararnos. Esa es la espera a la que se refiere. Y una vez que estamos seguros, porque ese es mi único punto, una vez que estamos seguros que nuestro corazón padece y se enardece, se retuerce por las almas de los jóvenes de mi edad, entonces la iglesia, al igual que Pablo, va a ir a todos lados. Vamos a interesarnos por entender lo que nuestros jóvenes creen y el por qué. De esa manera la iglesia tiene que salir de esa burbuja cerrada en la que a veces nos bloqueamos y decimos: nosotros hacemos las cosas de esta manera, nosotros hablamos de esta manera, y la iglesia tiene que salir de esa burbuja y llegar a los jóvenes, aunque eso le incomode. Nosotros tenemos que escuchar las preguntas que estos jóvenes tienen y no ignorarlas o subestimarlas, y responderlas a la luz de la palabra. Conocer las filosofías que estos jóvenes creen y contrarrestarlas. Y tratarlos como nosotros necesitaríamos ser tratados si no fuéramos creyentes. ¿Entiende eso, iglesia? Amén. Entonces, por último, si los jóvenes consumen podcast, nosotros hacemos un podcast para que Cristo sea predicado. Si a ellos les gusta el fútbol, entonces nosotros hacemos un festival y tomamos un espacio para que Cristo sea predicado. Si ellos no salen de las redes, nosotros llegamos a las redes para que Cristo sea predicado. Y si están en las calles, no importa dónde sea, nosotros llegamos a las calles para que Cristo sea predicado. Pero llegamos, y llegamos a predicarles el poder de Dios. Y yo sé que así muchos van a creer. Eso era, iglesia. Muchísimas gracias por su tiempo. Que Dios me los bendiga.